a nuestro amigo Manuel Valenti, director de OSIPEX, magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, y ya está aquí para charlar un poco de esto que venimos bastante tocando durante la semana, el conflicto Estados Unidos, China. ¿Qué se espera de todo esto? La bienvenida a darte, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por invitar, ¿cómo andan? Bien, acá andamos como se puede. Para arrancar un poco, preguntarte algo que venimos tocando, como bien decía antes. Si realmente hay un reordenamiento de la hegemonía mundial, ¿cómo categorizarías este movimiento entre Estados Unidos y China? ¿Qué podemos esperar? Para mí hay que mirar esto no como una foto, sino como una peli, ¿viste? Porque si mirás solo lo que hizo Trump ahora, ahí se escucha mejor. Perfecto. Dale. Para mí hay que mirarlo un poquito para atrás, porque hay una historia que he escuchado y que se cuenta que es pública. Si se acuerdan, en el 2005, en el No al Alca, me voy prehistoria prácticamente. No, por favor. Pero es un tema que está en boga hoy. Claro, digamos, pero es un tema que ahora tiene mucha actualidad. Cuando vino Bush a la Argentina, que era el presidente de Estados Unidos, y vino a hablar con los presidentes de la región, que estaba Néstor, estaba Lula, estaba Chávez, entre otros, uno de los argumentos que les dio para hacer el ALCA, que para los que no conocen era un acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con todos los países de Latinoamérica, le dijo, esto es para evitar el avance de China. O sea que la visión de política de Estado de Estados Unidos de que el principal competidor geopolítico, es decir, militar y económico, como lo dijo ayer Bessent, es China para Estados Unidos. En eso están de acuerdo demócratas y republicanos. Ok. Después, cómo lo ejecutan es distinto. O sea, uno lo ve a Trump, patea el hormiguero, tira tiros para todos lados, por así decirlo, sí. Amigos, enemigos, y a partir de ahí se sienta a negociar. Y cuando uno va viendo lo que pasa, hay una idea de lo que ellos dicen que puede ser, podríamos decir, loable para un estadounidense promedio, que es, claro, mi presidente dice que hace esto para que vuelvan las industrias a mi país, para reindustrializar, porque perdimos competitividad. Hay un discurso reciente del vicepresidente de Estados Unidos que lo pone como más profundo, que dice, bueno, nosotros globalizamos, todas nuestras industrias se fueron a otros países con mano de obra barata, dejaron sin laburo a la gente acá, y nos quedamos sin el pan y sin la torta. Dice, pues nos quedamos sin los laburos y sin el desarrollo tecnológico porque ahora China nos está pasando. Lo que hay que hacer es proteger para volver a tener laburo, industrializar, desarrollo tecnológico y un Estado, podríamos ir acomodado a eso y dirigiendo en base a eso. Todo lo contrario a lo que pasa acá, podríamos decir. Después, cómo lo ejecutan, es otra cosa, porque lo que vemos es que Trump no tiene tanto acuerdo, por más que ganó muy bien las elecciones, y que su propia fuerza política y sus propios apoyos, entre ellos Elon Musk y un sector de los republicanos y casi todos los demócratas, están en contra. Entonces ahora lo vemos a Trump que negocia también internamente y no solo con los otros países. Con el que sí le puso los misiles y le está apuntando es a China, quien acusan de todos los males. Ahora, esta lectura que me parece muy interesante que la plantees como no histórica, o sea, no es novedad que para Estados Unidos China vendría a ser un competidor importante. ¿Dónde ves vos el punto de inflexión en esa tensión, en esa relación? Porque el gobierno anterior de Trump también había apuntado a China, quizás con menos fuerza o con menos estrategia. No sé qué lectura haces vos de su primer gobierno, pero ahora pareciera ser que China tiene más refuerzos con los que enfrentarse a esta política de Trump. ¿Cómo ves vos a China en esa relación? Para mí es interesante leer cuáles son las declaraciones y las respuestas de China, y también vuelvo acá a la historia, porque para mí la historia es maestra para la política del presente, para entender lo que te pasa hoy. Cuando vamos post Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía la bomba nuclear, China era aliado de la Unión Soviética después de su revolución, y había hipótesis de conflicto con todos los países soviéticos, entre ellos China. Y ahí gobernaba Mao en ese momento en China. La respuesta de Mao básicamente ante la amenaza nuclear es: tranquilos, tiren la bomba que somos 1.000 millones, los que maten va a haber muchos más y vamos a aguantar y los vamos a vencer.
O sea, esa es para ponerlo en una cosa muy concreta, cuando le dicen les vamos a poner aranceles, nosotros tenemos la capacidad porque manejamos los resortes de la economía. Pues después podemos hablar de cómo es la economía china, que es hipercapitalista, hipercompetitiva, de alto desarrollo tecnológico, con mucha iniciativa privada en asociación con lo público, y donde ellos además tienen una economía muy pujante, planificada, pero donde el capitalismo funciona de acuerdo a los lineamientos del Estado. Entonces ellos dicen, nos imponen los aranceles, nosotros tenemos, porque además China está en un proceso de, ustedes piensen que son 1.400 millones de personas. Sacaron a 800 millones de personas de la pobreza extrema. Incluyeron a 500 millones en la clase media. ¿Y qué es lo que ellos están diciendo? Que lo dicen de antes de esto, porque ven el enfrentamiento que les plantea Estados Unidos. Dicen, bueno, si vamos a un mundo más proteccionista, que es lo que ya venía pasando, es decir, donde todos cuidan su mercado, porque en los países centrales pasaba a los Estados Unidos que se quedan sin laburo y en los otros quieren generar trabajo de calidad. ¿Qué dice China? Dice, bueno, si ese es el mundo que vamos, que es más conflictivo, más turbulento, así esas palabras usan, dicen, bueno, nosotros tenemos que apuntar, además por visión humanitaria, podríamos decir, sino también por visión geopolítica, fortalecer nuestro mercado interno y hacer pujante nuestra economía. Entonces dicen, lo que ustedes no nos compren, tenemos muchas personas para incluir en el mercado a quienes podemos venderle lo que ustedes no compren, como otros países del mundo. Claro. Entonces es esa la postura de China, donde dice nosotros tenemos capacidad para resistir y aguantar la embestida de Estados Unidos, y no solo eso, sino responder. ¿En qué lugar crees que queda Argentina en este armado internacional? Considerando también que, las medidas van hacia una economía más proteccionista y demás, que es todo lo contrario a lo que piensa Javier Milei, o por lo menos a lo que propone Milei. ¿En qué lugar queda Argentina en este mapa? Mira, está re buena la pregunta, porque para mí esta es la clave para discutir dentro del modelo de país. La base es, el mundo es globalizado y está conectado. No existe plantearte un proyecto de país o un proyecto de gobierno, política de Estado, si no pensás qué pasa en el mundo, porque todo te afecta. Desde que tenés un préstamo con el FMI hasta que vos exportás soja, hidrocarburos, comprás insumos tecnológicos para la industria, o sea, todo te atraviesa. Eso te atraviesa después en la fábrica, en tu laburo, en todos lados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros el año pasado, desde el observatorio, después de los 100 días de Milei, tratamos de definir cómo era la política exterior y estratégica de Milei. Que básicamente va a contramano de lo que está haciendo el mundo, y le pongo un agravante más. Porque vos no sos Estados Unidos, que tiene el poder económico para, podríamos decir, patear el tablero y ponerte a sentar a negociar con todos si querés cambiar el rumbo de las cosas. Ni los portaaviones tampoco, ¿no? Porque parte de la cuestión es que tenés o no los portaaviones, y que tenés el dólar. Bueno, acá dependés del dólar y no tenés los portaaviones. Entonces un país que se diría semiperiférico o no tan fuerte, o inclusive endeudado y en crisis, no se puede dar el gusto de que si todos cuidan su economía, vos te abrís irrestrictamente. Y vamos a los números concretos. O sea, abrieron y desregularon un montón de cosas, que el debate no es de regulación sí o no, sino cómo regulás. Claro. Para mí todo es un tema de falsos debates la cuestión, ¿viste? Y todo meterlo dentro de una bolsa o estás de un lado o del otro, no. O sea, ¿cuál es el resultado concreto? Nos están inundando de productos después de toda esta apertura indiscriminada de gomas de auto, bicicletas, maquinaria agrícola, autos. Todo es importado. Todo eso importado. Motos, no es que no importábamos, pero si vos ya tenés acá y tenés de muy buena calidad, importás cada vez más celulares, partes de celulares, lamparitas, importamos ahora tomate, frutas. Argentina produce todo eso. Entonces, ese es el país al que nos quieren llevar en este mundo, porque también viven en un mundo que no existe y se posicionan internacionalmente en un mundo que ya no es, claro, no desde Milei, desde antes, porque voy a Macri, que podríamos decir tenía una postura también de alineamiento con Estados Unidos. Cuando asume, lo primero que hacen, si se acuerdan, es le tiran el pepazo al pesquero chino. Sí. Arranca así, con la misma tónica y buscando detener las represas
de Santa Cruz. O sea, de hostilidad político-económica hacia China. ¿Qué terminó pasando? Macri terminó inaugurando la base de observación espacial, que está en Neuquén, que es civil, entre Argentina y China. Terminó, después de un largo camino, reiniciando las obras de Zepernik y Néstor Kirchner de las hidroeléctricas, y renegoció el acuerdo de las centrales nucleares, que eran como los grandes proyectos. Pero tuvo que recular. Exacto, porque para mí lo peor que puedes hacer es negar la realidad, y en política, y sobre todo en política internacional, donde todo tiene mucho costo, porque no es que vas negociando internamente de cara a las elecciones y si te lo cubren mediáticamente pasa. Bueno, a Milei le pasó, digamos, ¿no? El año pasado tuvo una foto con Xi Jinping. Después de decir que él no iba a negociar con comunistas, etcétera, bueno, ¿no? La swap. realidad geopolítica, eso, los swap, claramente. Ni hablar. La realidad geopolítica es otra y él también tiene que jugar pragmáticamente en ese mundo. Más allá de esa línea, que ahí está bueno lo que decís, y yendo también a la historia, la línea aperturista de Milei, que va a contramano del mundo, cosa que quizá, no sé, pienso en el aperturismo de Menem, por ejemplo. Era otra En un época, mundo claro. completamente distinto, pero haciendo algo muy parecido, por lo menos en ese sentido, ¿no? Es como posicionarte históricamente o saber en qué mundo estás jugando, ¿no? En qué capitalismo estás jugando. Totalmente. Además te agrego una cosa, para hacer un comentario ahora por ahí desde el peronismo. Que a mí me sorprendió mucho lo que dijo ayer Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es como el ministro de Economía, el segundo tipo más importante en el gobierno, que una visita relámpago, como si el problema hubiera sido el peronismo. Él lo dijo explícitamente. Sí, Dijo algo así, y yo voy a los datos. Inversión extranjera directa. El mayor nivel de inversión extranjera directa de Estados Unidos se dio durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que vendría a ser el origen de los males de la República Argentina. No digo que sea perfecto, pero estoy diciendo, el origen de los males está ahí cuando hiciste el acuerdo con Chevron. Claro. Ahí está el origen de los problemas. El mayor nivel de intercambio comercial con Estados Unidos se dio durante los gobiernos de Néstor y Cristina, más que durante los 90. No, Y claro. más que durante el gobierno de Macri. Entonces vos decís, ¿el ideologismo de qué lado está? O en todo caso, ¿es un problema de números y de comercio o es un tema político? Me quedo con eso porque como joven kirchnerista, vamos a decirlo de esta manera, había una denuncia sustancial por parte de los opositores y creo que al día de hoy yo creo que se ve muchísimo más en la clase de formación política, sobre todo en política internacional, que tienen algunos cuadros del kirchnerismo, que es una propensión a ser un poco pro-China dentro de este mundo globalizado, ¿no? Esta idea de, bueno, cambiaron los polos de poder, China vendría a resolver todos esos problemas que las relaciones con Estados Unidos en clave imperialista no resolvían. De hecho, he tenido varias discusiones con algunos compañeros como de visualizar que China no era un imperio, ¿no? Que no tenía pretensiones imperialistas. Creo que parte de la discusión es esa. Pero retomo sobre todo esto que decís, ¿no? Si el problema de discutir nuestras relaciones internacionales en clave ideológica no está dejando de lado también una cuestión económica meramente, ¿no? A ver, cómo estos poderes, ¿no? Estos Estados Unidos y China se han ordenado a lo largo de la historia para no digo ayudar a otros países, pero constituirse realmente en un hegemón en un mundo que claramente está en crisis. Pienso en esa relación de que Argentina hace mucho tiempo dejó de pensar las relaciones internacionales en clave económica, ¿no? En clave de recursos naturales, en clave de energía, en clave de alimentos, ¿no? Que vendrían a ser como las commodities que más sirven para pensar la geopolítica internacionalmente y la sobreideologizado de una manera que nos hace perder la oportunidad, por lo menos en este contexto. ¿Vos ves dirigentes hoy que estén hablando de la geopolítica en esos términos? Mirá, está re buena tu pregunta porque nosotros una de las razones por las cuales fundamos el observatorio fue porque en el debate presidencial del 2015 hubo un solo tema que se sacó del temario, que fue el primer debate presidencial formal que existió además, que aparte, bueno, eso fue algo que no existía en la Argentina. El único tema que sacó del debate fue política internacional. Mirá vos. O sea... Dijeron, no, a esto no lo queremos discutir. Claro, dijimos, pero uno de los debates principales en la historia del país, no importa de
qué lado te ubiques o de qué ideología vengas o lo que sea, es cómo te posicionás ante el mundo y cómo buscas relacionarte. Y nosotros dijimos, pero esto es principalísimo, tenemos que volver a plantear y constituir espacios de formación, discusión, con fundamento riguroso y fuentes, más allá de los posicionamientos que uno tenga. Y el otro punto es, en política uno siempre está parándose desde el lado de defender un interés, que puede ser legítimo. El tema es que vos lo plantees claramente dónde te parás. Claro. Por eso para mí esto de decir ser pro chino o pro ruso o pro Brasil o lo que sea, me parece un error de concepto. En todo caso vos tenés que decir Soy qué pro me conviene Argentina. como argentino y para el conjunto de los argentinos, quiénes son mis socios principales y estratégicos. Y con quiénes soy más complementario y más competitivo. Sí. Entonces, claramente la asociación estratégica en su momento con Rusia, con China, con Brasil tiene que ver con una complementariedad y facilidad de asociación económica, que con Estados Unidos tenés más competitividad en los sectores comerciales y también en intereses geopolíticos. Es decir, vamos a un caso concreto. En Malvinas, Estados Unidos no apoya nuestro reclamo. Y brindó cierto apoyo durante el conflicto a la parte británica. Claro. Entonces vos tenés una diferencia profunda. Después a nivel comercial. Y ellos también producen agro y energía. Total. Lo dijo la secretaria de Agricultura hace unos días. Exacto. Y después, respecto a su mecanismo de prestarte plata, que es vía Banco Mundial, FMI y demás, la política económica a la cual te quieren imponer las condiciones no es la que nosotros queremos. Lo pongo en caso contrario con China. Te da el swap y no te pone condicionalidades económicas. Entonces, cuando uno habla de imperialismo, me parece, o de potencia, creo que son dos cosas distintas. China es una superpotencia, pero no tiene una política de intromisión en los asuntos internos del otro país, que es el principio básico de la política internacional. Es decir, yo gobierno mi casa. No me vengas a decirlo en cualquier barrio, porque también me parece hay que bajarle, viste, como es de sentido común. O sea, si a vos tu vecino te quiere venir a decir lo que tenés que hacer en tu casa, claramente te vas a querer resistir. Total. O el tipo del barrio que te presta plata ahora te dice, che, no compres pintura para pintar tu casa. Ahora lo que quiero que hagas es que cambies el frente de tu casa. Y vos no querés hacer eso. O sea, eso es el punto de una política exterior soberana. Es decir, si yo soy dueño de mi casa, quiero gobernar en mi territorio, si vos me das un préstamo y vos me querés decir qué tengo que hacer en mi casa y tu objetivo es prestarme la plata o decirme qué tengo que hacer en mi casa. Te tomo algo que dijiste, hablas de la capacidad o en comparativa de las economías y los países en sectores estratégicos de Estados Unidos, como complementariedad o competitividad. Pienso en China. Hace poco fuimos a Río Grande para la vigilia de Malvinas y recorrimos algunas fábricas que entran dentro de lo que es el régimen, ¿no?, de Tierra del Fuego, algo que hoy está en discusión. De hecho, apareció en la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos quiere que eso se termine, ¿no?, que ese régimen de industrialización, de promoción de la industrialización se termine. Y las cadenas de valor que tiene Argentina hoy con China específicamente en todo lo que es tecnología. Te pregunto específicamente cuál es el vínculo que podemos llegar a tener o la relación comercial que podemos llegar a tener en potencia, ¿no? No ahora, sino en potencia, con China y el desarrollo científico-tecnológico. Una China que ha crecido muchísimo en ese ámbito en los últimos tiempos, que ha logrado competir de igual a igual a Estados Unidos, y una Argentina que tiene una capacidad no solo de recursos humanos, sino también de la misma universidad pública, de generar una mano de obra también capaz de tener procedimientos que cumplan con los requerimientos de China. ¿Se entiende a dónde voy? Clarísimo. ¿Puedo dividir en dos partes favor, la respuesta? Sí. La primera, para hablar de ese sector, quiero poner el ejemplo que está pasando ahora en Estados Unidos. Para entender, viste, también cosas para ir a lo de Tierra del Fuego. Estos sectores están hiperintegrados a nivel internacional. Es decir, producís la carcasa en un lugar, el chip en otro, el vidrio en otro, el procesador en otro, el sistema, y todos se van ensamblando y armando.
Y además es uno de los sectores de mayor poder económico en el mundo, tanto en los países occidentales como no occidentales. Tanto es así que Trump acaba de dar de baja los aranceles para todo lo que es tecnología, semiconductores, celulares, computadoras, porque son los que lo apoyan a Trump, los que estuvieron en su asunción. Claro. Y pensemos la importancia que le da a Estados Unidos para pensar la importancia que tiene Tierra del Fuego para nosotros, digo. La importancia que le da a China en su inversión en inteligencia artificial, desarrollo de supercomputadoras, o sea, la tecnología de punta, si uno mira los informes de los organismos internacionales, son IA, son supercomputadoras, procesamiento, o sea, los celulares, el 5G, todo eso. Que usamos todos los días, porque ya lo necesitamos. Entonces, yo digo, cuando uno piensa en tener un enclave de desarrollo tecnológico enfrente de las Islas Malvinas, como un mecanismo de población y desarrollo tecnológico, es principal y estratégico. Y así se decidió con consenso bipartidario e inclusive del proceso militar a lo largo de la historia. Lo explica mejor que yo Juan Rattenbach. Total. Entonces, cuando te piden que vos derogues ese tipo de mecanismos, ¿qué otra cosa es discutir cómo lo mejoro? Sí, Porque sí. para mí es otra vez entrar en el falso debate. Nosotros creemos que eso se puede potenciar y mejorar mucho más. Tanto es así lo plantean los propios actores de Tierra del Fuego, no es que no hay que mejorarlo. Y lo pongo de cara a China esto. Si vos no sabés qué interés tenés o qué querés defender, a la hora de sentarte a negociar, se va a imponer el interés del otro. Vos vas a comprar, vas a vuelvo a la pinturería. Vos sabés que querés pintar tu casa. Y vos vas, ¿y qué color querés pintar? No sé. Y el dueño de la pinturería te va a vender la pintura que no le venda a nadie. Me pasó el otro día. Concretamente. Quería un azul y me dijo, no, lleva otra cosa. Y viste, bueno, por ahí no estabas tan segura, te terminó Te convenciendo. agarró. Entonces, cuando vos no vas convencido a negociar, el problema no es China, sos vos. Claro. Porque ellos te van a vender todo lo que puedan y todo lo que vos quieras comprar. Y es lo que nos está pasando ahora, de como Argentina se abrió tanto y la economía china es tan competitiva, terminan ingresando productos de todo el mundo, entre ellos los chinos con los cuales el gobierno de Milei tiene una adversión profunda. Entonces, para pensar cómo puede ser esa vinculación hay que tener claro qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Digo, y ahí también hay que tener la habilidad y la firmeza de continuar una política de Estado, y con esto lo cierro, porque también lo que pasa es que vos te propones una política pública, una decisión que va a ser una negociación, vamos a lo concreto, lo que negoció Argentina en el 2014, después viene otro gobierno y la palabra del Estado va en sentido contrario, vuelve todo para atrás y dice, no quiero esto, quiero lo otro, quiero esto, entonces, ¿qué querés entonces? Ahí es donde tiene que haber consenso. ¿Qué pasa también con las empresas? Bueno, me imagino, hablando ya de las empresas a nivel federal de todo el país, ¿en qué lugar quedan? Me imagino la respuesta, pero digo, ¿qué rol pasan a cumplir las empresas ahora a partir de estas políticas de desarme del sistema productivo o de esta apertura de importaciones? Y ahí vas a tener, digo, porque estos modelos siempre plantean ganadores y perdedores, ¿viste? Nosotros del observatorio mostramos que en el primer año de gobierno de Milei, la ganancia de las energéticas, tanto la generadora de energía eléctrica como las petroleras, tuvieron ganancias como nunca habían tenido. Claro. Y después vas y se cerraron 12.000 pymes. Y ahí, ¿dónde están las pymes radicadas mayoritariamente? Que también son las que dan mucho empleo. Las que generan el 60% del empleo en la Argentina. En la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en la capital federal. Entonces empezás a tener un problema de pobreza urbana Claro, importante, grande. sobre todo en los pibes, porque también este es el otro punto que hay que discutir. Muchas de esas pymes también contratan gente en todo este nuevo ecosistema de nuevos tipos de trabajo que no están regulados, que no tienen una paritaria, entonces también quedan afuera de todo el sistema de protección de derechos que existió y pasa a ser ficticio. Total. Entonces no solo hay que recuperar un proyecto industrial, saber qué querés hacer, sino cómo incluís a los que ahora tu sistema no puede meter adentro. Porque ese es el mundo que viene, no vas a poder
Lo digo pensando en el mundo que viene para Sí, adelante, sí. porque no vas a negar que va a venir el avance tecnológico, que la IA va a suplantar un montón de empleo, digo, hasta empleos de servicios, Total. sobre todo de servicios, porque no es solo que ahora la inteligencia artificial te maneja el robot y ves en China fábricas con la luz apagada, porque no tienen nadie laburando adentro y ahorran energía con eso. Sino que ya ves estudios de abogado. Ayer veía de un pibe argentino que inventó una aplicación que te atiende automáticamente los llamados de los restaurantes. Ah, mirá, tipo reservas, Y para pedidos. impedidos. O sea, Claro. ¿viste el quilombo que vos ves cuando vas a buscar el pedido? Sí, Que que ves están al- todos los rapis haciendo cola. No, claro, ahora va y a a la ser pobre piba que están con los 800 papelitos. Pero arrancó ya con el takeaway. Con takeaway, claro. El takeaway nos eliminaron a los mozos y así estamos. Pero bueno, sí, Claro. perdón. Seguí. Pero va por ese lado, digo, me parece que los desafíos son de tener conciencia de dónde estamos parados para entender hacia dónde queremos ir. Y esa es la gran clave y algo que el gobierno se equivoca sistemáticamente y nos mete costos, no políticos, a la sociedad le mete costos. Sociales. Porque para mí ese es lo principal, ¿me entendés? Después todo lo demás, podés tener preferencia o no, pero lesionan el interés nacional, que es el interés de la gente. Manuel, ¿dónde podemos leer los informes de OSIPEX? Tirá el chivo, así la gente que está interesada en estos temas puede acceder a los recursos y a las investigaciones que hacen. Bueno, nosotros tenemos la página que es osipex.com, en Twitter estamos como osipexarg y en Instagram también. Así que ahí subimos notas, informes, publicaciones. Lo que buscamos es que siempre sea accesible para los que no vienen por ahí de este palo, porque en definitiva lo que buscamos es conectar lo que pasa en el mundo con la vida cotidiana de todos los argentinos. Espectacular. Manuel Valenti, director de OSIPEX, nos visitó acá en Zona de Giro. Esperemos tenerte pronto, porque la verdad, clarísimo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Cuando quieran. Por el laburo. Y nosotros nos vemos mañana, miércoles, último día de esta semana corta en Zona de Giro. Muchas gracias por estar del otro lado. Acuérdense de seguir todas las redes sociales de La Estratosfera y poner play todos los días.